En esta columna analizaré la cuenta pública del presidente Boric, viendo si en particular los objetivos que tienen en general las cuentas públicas fueron cumplidos o no el día de ayer. Aunque haya roto el récord en duración, vemos que la cuenta pública fue impecable retóricamente, quizás el aspecto que más preocupa y en el que más se destaca Gabriel Boric, pero deja más preguntas que respuestas en relación a muchísimos otros temas. Las cuentas públicas son una tremenda oportunidad para que el presidente de la República renueve su compromiso político y programático con la ciudadanía. Sus fines en general pueden ser sintetizados en tres. En primer lugar, permiten dar cuenta de su gestión, lo que ayuda a no seguir profundizando la ya enorme separación que existe entre los ciudadanos y la política. En segundo lugar, ayudan para que la sociedad conozca las nuevas medidas comprometidas por el presidente que obedecen a las prioridades del momento concreto. Y por último, conectado con lo anterior, las cuentas públicas permiten revisar si el rumbo que se traza por parte del gobierno es el correcto o no. Vamos entonces analizando objetivo por objetivo. El primer objetivo es la gestión propiamente tal. Un reporte del Centro de Estudios Idea País, que es el centro que me toca dirigir, arroja que de las 130 medidas a las que se comprometió el presidente Boric hace justo un año, 42 están cumplidas. Es decir, se ha cumplido con un 33% del total de las medidas. Claro, se podrá decir que el plazo de esas medidas no era para el 1 de junio, sino que para el final del gobierno, lo que es totalmente cierto. Pero los compromisos que se establecen en una cuenta pública son el termómetro de lo que está pasando hoy. Obedecen a las prioridades que la ciudadanía reclama en un momento concreto. Un ejemplo, así como en el programa de gobierno, Boric hizo alusión a Carabineros para decir que era necesario reformar la institución, el año pasado, en junio, se comprometió a aumentar en un 40% el ingreso de personal de Carabineros. Dado que las prioridades cambian, el tono cambia. Y por eso es muy importante cumplir rápidamente con las medidas que se comprometen. Y por eso mismo un 33% es un número que deja un gusto a poco. Hubo, obviamente, logros relevantes, como la jornada de 40 horas, que terminó siendo un proyecto muy positivo comparado con el proyecto original, o el copago cero en FONASA. Pero como mirada global, quedan muchos desafíos por cumplir. El segundo objetivo de las cuentas públicas es conocer las nuevas medidas comprometidas. En total, el 1 de junio, se dijeron 26 compromisos anunciados por el presidente de la República, que fundamentalmente intentan ajustar que las prioridades del gobierno, como dijo el mismo Boric, sean las prioridades del pueblo. Y más allá del total de las medidas anunciadas, que baja de 130 a 26, lo relevante es mirar los compromisos en sí mismos y la viabilidad de implementación que tienen ellos. Y aunque con muchos de ellos, tal como dijo el mismo ministro Marcel, con muchos de ellos todos ganaríamos, su implementación tiene un problema estructural, porque están condicionados y atados a una reforma tributaria. La deuda histórica de profesores, la PGU, un nuevo crédito de educación superior, el Sistema Nacional de Cuidados, la Sana Cura Universal, la reducción de las listas de espera, centros de atención a víctimas de delitos, incluso el aumento del presupuesto de seguridad en 1.500 millones de dólares, todo está sujeto a una nueva reforma tributaria. Y sin entrar a jugar si correspondía o no rechazar la reforma tributaria presentada por el gobierno hace unos meses, que es bueno decirlo, tenía problemas importantes de diseño, el gobierno comete un grave error al poner todos los huevos de nuevo en una misma canasta. Ya lo hizo con el plebiscito, recordemos al ministro Jackson asegurando que la materialización del programa presidencial dependía en gran medida de la aprobación de la propuesta de la convención. Ya lo hizo el gobierno con la reforma tributaria anterior y en ambos casos la derrota fue abrumadora. Si vuelve a caer la nueva reforma tributaria, cabe preguntar cuál sería el plan B o en rigor el plan C para no frustrar nuevamente las expectativas de la ciudadanía. Es fundamental diversificar no solamente las fuentes de ingreso para financiar los proyectos comprometidos, sino también los espacios de negociación política. Un buen político y un buen gobierno administra con los recursos que tiene y se las arregla con lo que recibe. Empezar a pedir plata para todo y sobre todo emplazar al resto como mezquinos si se oponen a esa actitud, a esa solución de solicitud de recursos, es una actitud facilista e impone una presión totalmente indebida a la clase política que ya rechazó la propuesta de reforma tributaria anterior, pero no por los fines que se perseguía, sino por los medios regresivos que proponía la misma reforma. Además, la nueva reforma tributaria, que todavía no conocemos, sin dudas va a ser más moderada que la anterior, por lo que incluso si se aprueba, esperemos que así sea, igual hay que tener mucho cuidado con que no se financie todo lo comprometido en esta cuenta pública.
Y el tercer y último objetivo es revisar si las prioridades políticas que se trazaron el 1 de junio son las prioridades que la ciudadanía realmente reclama. Y acá es donde quisiera explayarme con un poco más de detención. Con la primera parte del discurso se podría perfectamente haber concluido que la socialdemocracia había vuelto a Chile, que el socialismo democrático se había impuesto en la pulsada en comparación con el Frente Amplio, y que el presidente de la República se habría convencido que la refundación de Chile no es el camino correcto. De hecho, el tono de toda la primera parte, donde Boric repitió hasta el cansancio los llamados al entendimiento, a la unidad, a encontrar soluciones consensuadas, recordó mucho al candidato Boric de la segunda vuelta, al candidato moderado, bien peinado y de colores cálidos. Criticó firmemente el ánimo excluyente y pasador de máquina que tuvo el proyecto constitucional de la Convención, que él apoyó a fondo y que sin embargo ahora ve con total distancia, pidiendo derechamente que se apruebe una constitución no partisana. Se quiso alejar de la izquierda criticada por ningunear al facho pobre, la misma persona que con su trabajo y esfuerzo ha conseguido logros, que se quiso acercar también al votante emprendedor de clase media, que refleja al ciudadano que quiere mejoras con certeza, que quiere libertad, que cree en el mercado, en fin, que quiere paz. Pero luego vino la segunda parte, que explica probablemente la duración récord de más de 3 horas y media que tuvo este discurso. Vino con esta segunda parte el tono más emplazador, el tono que trajo la contingencia al día a día, de esta misma semana, sin ir más lejos, con Loncón y su año sabático, con el ministro Ávila y el programa de educación sexual, con las ofensas a la senadora Campillay, trajo todo esto a la cuenta pública ante el Congreso Pleno, para arengar a los suyos y remarcar que su corazón está realmente con el etos del Frente Amplio. El tono que pidió forzosamente a los comandantes de las Fuerzas Armadas que se pusieran de pie en un tema en que claramente no comparten, y luego emplazándolos nuevamente en televisión abierta, diciendo que espera verlos a todos parados antes del 11 de septiembre. El mismo tono que trata de perfecto negacionismo a cosas que no tienen nada que ver con el negacionismo, porque el 11 de septiembre está mucho más relacionado con el gobierno de Allende que con las injustificables violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dictadura. Un presidente que quiere quedar bien con ambas partes de su coalición solamente confirma que existe mucha desorientación en el corazón del gobierno. Probablemente la convivencia simultánea en él, del ultrón y del demócrata, seguirá presente hasta el final del gobierno, y parece ser que el precio de hacer una renuncia programática a la socialdemocracia es justamente no renunciar en los gestos, los hitos y el etos refundacional que motivó al apruebo. Y esa es la manera de pagar la fidelidad de sus filas. Con las enormes derrotas que sufrió tanto el gobierno como Gabriel Boric, tanto el 4 de septiembre como el 7 de mayo recién pasado, es posible pensar que se esté cambiando el eje o el clivaje político en Chile y que el plebiscito de 1988 está dando paso a una nueva configuración en el escenario político. Con la segunda parte del discurso, Boric, en cambio, hace un intento probablemente inconsciente de reivindicar el clivaje de sí y el no, que ordenó a la política chilena en su totalidad en los últimos 35 años. Lo que no advierte el presidente Boric, sin embargo, es que haciendo eso solamente confirma el clivaje al que quiere escapar, porque queda metido en la refundación, en el 38%, en la pelea identitaria a la que invita a renunciar, pero la que permanentemente vuelve a caer. Con esta segunda parte del discurso se aleja del no de 1988, que tiene más de socialdemocracia que probablemente cualquier otra expresión política en Chile. Así vemos que algunos objetivos de la cuenta pública fueron más satisfechos que otros, pero al mismo tiempo ella confirma que el problema más relevante de su gobierno tiene que ver con su legado, su impronta y su coalición, y sigue vigente, y guste o no, está lejos de resolverse.